En aquel día, Henry Thompson, con sus 75 años de memorias y luchas grabadas en la piel, estaba sumido en sus pensamientos, observando la cafetería a su alrededor. El sonido de las risas y las conversaciones resonaba, creando un contraste con la calma contenida que Henry llevaba en su mirada. El café en sus manos, ya enfriándose, era más una compañía que una bebida. Pero algo en el aire parecía diferente, una tensión que aún no podía explicar. ¿Has sentido alguna vez ese momento en el que todo parece normal, pero hay una inquietud en el fondo, una advertencia silenciosa? ¿Qué harías si la sombra de un problema se acercara, sin saber que era para ti? Henry, esperando a su hijo, pronto descubriría que el tiempo puede jugar trucos que ni siquiera la experiencia de una vida puede prever. Cuando la puerta se abrió, no sabía que lo que cruzaba el umbral no era solo otro cliente común. Las miradas alrededor de la cafetería comenzaron a moverse discretamente en dirección al trío. Una mezcla de curiosidad e inquietud flotaba en el aire. Las risas y las conversaciones fueron disminuyendo, como si una sombra hubiera cubierto el brillo animado de aquel ambiente. Henry, con su abrigo desgastado y manos que habían conocido el peso del trabajo duro, no era ajeno a momentos de tensión como aquel, pero la edad le había traído más sabiduría que prisa. Miró a los oficiales con la tranquilidad de quien ya había enfrentado tormentas mucho mayores. ¿Quieres más videos inspiradores? Suscríbete al canal y no te pierdas nada. El oficial Daniels, con su expresión severa y mandíbula apretada, dio un paso más, acortando la distancia entre ellos. Dices que estás esperando a alguien, pero no parece que encajes aquí, viejo, afirmó, sin ocultar el tono de desprecio. La provocación era clara, pero Henry sabía que reaccionar con ira sería darle al oficial exactamente lo que quería. Respiró hondo, permitiendo que el aire frío y cargado de la cafetería calmara su pulso acelerado. «Estoy esperando a mi hijo. Él viene a recogerme», respondió Henry, sin apartar la mirada del oficial. La firmeza en su voz contrastaba con la vulnerabilidad que sentía internamente, una mezcla de aprensión e impotencia ante un prejuicio que conocía desde hacía mucho tiempo. Carter rió de nuevo, una risa seca y burlona que parecía perforar el tenso silencio del lugar. «¿Y dónde está entonces, Te dejó aquí para perderte». La pregunta sonó más como una provocación que como un intento real de saber algo. Antes de que Henry pudiera responder, la puerta de la cafetería se abrió de nuevo. Un joven alto, de piel morena y cabello corto, entró apresurado, barriendo el lugar con la mirada hasta posar los ojos en la figura de su padre rodeado por los policías. Era James, y en su rostro había una mezcla de sorpresa y preocupación. La tensión aumentó en el ambiente, y el pesado silencio que flotaba en la cafetería hacía que cada palabra resonara como una piedra cayendo en un pozo profundo. Henry observó a los policías con una mirada serena, pero sus dedos temblorosos traicionaban la mezcla de emociones que hervían en su interior. La mano que aún sostenía la tarjeta de identidad permaneció firme, una pequeña resistencia contra la humillación que intentaban imponer. Los años de vida le habían enseñado que mantener la calma en momentos como ese era una forma de protesta silenciosa, un acto de resistencia en sí. «Esta tarjeta es real», dijo Henry, con una voz baja y contenida, pero que llevaba la fuerza de décadas de lucha. Sabía que esas palabras, dichas con dignidad, eran una amenaza para la narrativa que Daniels y Carter querían perpetuar. Pero la irritación en los rostros de los policías era un aviso de que el enfrentamiento apenas comenzaba. Apoya al canal con un solo clic. Suscríbete y ayuda a nuestra comunidad a crecer. Daniels avanzó, acercándose lo suficiente para que Henry sintiera el fuerte olor a cigarrillo impregnado en su uniforme. «No me vengas con cuentos, viejo», escupió. «¿Crees que solo porque llevas un pedazo de papel puedes encajar aquí? ¿Hacerte pasar por importante?» La sala, que antes estaba en un silencio curioso, ahora estaba tomada por un malestar evidente. Algunos clientes apartaron la mirada, prefiriendo no involucrarse, mientras otros observaban con expresiones de preocupación e incredulidad. James, que había permanecido en la puerta, se movió rápidamente al percibir que la hostilidad crecía. El hijo sabía que su padre era capaz de defenderse con palabras, pero el momento exigía más. Se acercó con pasos firmes, llamando la atención de los policías. «Este hombre es mi padre, y tiene más derecho de estar aquí que cualquiera de nosotros», dijo James, con una voz que cortó el aire como una cuchilla afilada.
La mirada de James reflejaba una mezcla de ira y protección, y sus palabras parecían llevar el peso de cada sacrificio que Henry había hecho, de cada batalla luchada y ganada. Carter miró a James, sorprendido por la intervención. Pero antes de que pudiera decir algo, la expresión de Daniels se endureció aún más. Estaba ante un dilema que no había planeado, una situación que se le estaba escapando de control. La mirada de Henry se fijó en Daniels, pero no con miedo. Había una mezcla de cansancio y un coraje tranquilo en los ojos del veterano. Sabía que toda su vida había sido una secuencia de batallas, algunas ganadas, otras perdidas, pero todas libradas con dignidad. El corazón latía con fuerza en su pecho, pero sus manos, ahora firmemente sobre la mesa, estaban estables. Henry sabía que cualquier movimiento brusco podría desencadenar una situación mucho peor. James, al ver la escena, dio un paso al frente y habló con voz firme, pero controlada. Necesitan detenerse. Este hombre sirvió al país, dedicó su vida a la libertad que todos disfrutamos ahora. Su voz resonó en la cafetería como un llamado a la conciencia. Por un momento, el ambiente se congeló, las miradas se dirigieron hacia los policías, esperando el próximo paso. Pero Daniels, movido por el orgullo herido y la necesidad de mantener la autoridad, ignoró la advertencia de James. Dio un paso más cerca de Henry, la mano cerca del cinturón donde colgaba su arma. «Dije que te vayas», repitió, esta vez con un tono que no dejaba dudas de que estaba dispuesto a actuar. En ese instante, una señora que estaba sentada en una mesa cercana, de cabellos blancos y gafas que se deslizaban por la punta de la nariz, se levantó. Su voz era fina, pero cargada de una convicción que cortó la tensión como una cuchilla. «Basta. No van a intimidar a este hombre sin motivo». Su declaración tomó a todos por sorpresa, incluidos los policías. Por primera vez, el silencio de la cafetería fue roto por un murmullo colectivo, un movimiento de personas que ahora, lentamente, comenzaban a mostrar solidaridad. «Tu apoyo es importante. Suscríbete». Daniels miró a su alrededor, dándose cuenta de que la situación se le estaba escapando de control de una forma que no había imaginado. Su confianza inicial se desvaneció en una expresión tensa. El tiempo parecía estirarse, y el sonido de una taza cayendo al suelo, de alguna manera, devolvió a todos al presente. El silencio en la cafetería era tan denso que parecía absorber incluso la respiración de los presentes. Henry mantuvo su mirada fija en Daniels, sintiendo cada músculo del cuerpo en alerta, pero controlado. Había enfrentado suficientes adversidades en su vida como para saber que, a veces, la mejor resistencia era el silencio, la firmeza de una presencia que se negaba a doblegarse. James observaba la escena de cerca, el corazón martilleando en el pecho. El sudor empezaba a formarse en su frente mientras intentaba calcular qué hacer. Sabía que un movimiento precipitado podría agravar la situación, pero también entendía que su padre no saldría de allí sin una muestra de respeto. Y en ese momento, el respeto era lo único que Henry todavía podía reclamar. Daniels, dándose cuenta de que Henry no cedería, dio un paso más cerca. La tensión era palpable, cada segundo una cuenta regresiva hacia algo impredecible. «Viejo, hablo en serio. Esta es tu última oportunidad», repitió, pero ahora con un toque de incertidumbre en la voz. La presencia silenciosa de los demás clientes comenzaba a pesar sobre él. Ya no era una intimidación particular, sino una escena pública que lo forzaba a repensar sus próximos actos. Fue entonces cuando James finalmente rompió el silencio. «Si alguien se va de aquí, seremos nosotros dos», dijo, acercándose a su padre y colocando una mano firme en su hombro. El gesto era tanto de apoyo como de protección. Los ojos de Henry se llenaron de algo que mezclaba orgullo y alivio al ver a su hijo allí, a su lado. El acto rompió la tensión y generó un murmullo entre los clientes, que se miraban con expresiones que variaban de alivio a aprobación. Daniels retrocedió un poco, claramente sin esperar la demostración de unidad y resistencia. Carter, por su parte, miró a su alrededor, dándose cuenta de que cualquier paso en falso podría convertirse en un titular indeseado. El equilibrio del poder en ese espacio había cambiado, y la cafetería, antes escenario de intimidación, ahora se convertía en un escenario de resistencia pacífica. Mientras pasaban los segundos, todos esperaban ver cuál sería el próximo movimiento. El estruendo de la silla resonó en la cafetería como un disparo,
rompiendo el frágil silencio que se había instalado. Henry, aún obligado a levantarse, mantuvo los hombros rectos y la expresión tranquila. Sabía que en ese momento era más que un hombre solitario siendo humillado, representaba cada batalla que había librado y cada sacrificio que había hecho por un país que aún se resistía a reconocer su dignidad. James, con los puños cerrados, avanzó hasta quedar al lado de su padre, la ira ardiendo en sus ojos. «No tienen derecho a tratarlo así», declaró, su voz temblando de indignación. Daniels, por un momento, pareció dudar, sorprendido por la valentía de James. Sin embargo, la incertidumbre pronto se transformó en una sonrisa sarcástica. Quería controlar la situación, pero ahora sentía el peso de las miradas de los demás clientes, que antes estaban inmersos en sus propios asuntos, pero ahora presenciaban una escena que los hacía cuestionar sus propios límites de tolerancia. Carter, que había mantenido un semblante más contenido hasta entonces, jaló a Daniels del brazo. «Basta», murmuró, pero su voz sonaba más como un intento de evitar un escándalo que de demostrar empatía. Daniels lo ignoró, todavía decidido a mantener su autoridad incuestionada. «Este lugar no es para ustedes», dijo, dirigiéndose tanto a Henry como a James. Las palabras sonaron frías, destiladas de un prejuicio que insistía en perpetuarse. Henry respiró hondo y miró directamente a los ojos de Daniels, con una expresión que era, a la vez, desafiante y resignada. «Ya he luchado en guerras por este país, para que hombres como tú puedan usar esa placa sin miedo. Y, aún así, aquí estamos», dijo, su voz saliendo baja, pero cargada de una verdad incuestionable. Un murmullo se extendió entre los clientes, algunos finalmente movidos por la valentía de Henry. Una joven, que hasta entonces solo observaba con los ojos muy abiertos, se levantó y habló lo suficientemente alto como para que todos la oyeran. «Déjenlo en paz. No pueden hacer esto». El efecto fue inmediato. La cafetería pareció despertar de un trance, y más personas comenzaron a manifestarse, murmurando y lanzando miradas acusadoras a los policías. Daniels, al darse cuenta de que había perdido el control de la situación, finalmente retrocedió, su mirada de furia siendo reemplazada por un brillo de resentimiento. Carter dio un paso atrás, pareciendo más aliviado que frustrado. El equilibrio de poder en ese momento había cambiado, y no por la fuerza, sino por la dignidad de un hombre que se negaba a ceder. Henry seguía de pie, con James a su lado, mientras la cafetería comenzaba a respirar de nuevo. El momento de tensión se fue disipando, pero nadie allí olvidaría lo que había presenciado. El silencio se transformó en un murmullo, y aunque los policías comenzaran a salir, el sentimiento de solidaridad y resistencia había dejado su marca. Toda la cafetería pareció contener la respiración cuando el sombrero de Henry cayó al suelo, como si ese simple objeto fuera la última gota en un mar de injusticias. El silencio que siguió fue cortante, un momento en el que todos esperaban que algo, cualquier cosa, sucediera. James dio un paso al frente, pero la mano firme de Henry en su brazo lo contuvo. El veterano, que había soportado más de lo que cualquiera podría imaginar, permaneció inmóvil, su cuerpo rígido, pero sus ojos brillaban con una mezcla de indignación y dolor que solo él sabía expresar sin palabras. «Basta», dijo Henry, su voz baja, pero cargada de una autoridad que resonaba con años de disciplina y resiliencia. Daniels, quien hasta entonces parecía alimentarse de la humillación impuesta, vaciló por un momento, como si sintiera la fuerza contenida en esa única palabra. El poder en ese instante no estaba en el arma en el cinturón del policía ni en el uniforme que vestía, sino en el hombre que se mantenía firme frente a él, sin ceder a la ira o al miedo. Carter, que había comenzado a moverse de forma inquieta, miró al sombrero en el suelo. Por un instante, algo como duda cruzó su rostro. Pero era demasiado tarde. La agresión contra Henry ya había pasado el punto en que podía ser ignorada. Una mujer de mediana edad, con el cabello recogido en un moño y gafas de lectura colgando del cuello, se levantó de su mesa y recogió el sombrero. Se lo entregó a Henry con una mirada de solidaridad silenciosa y un leve asentimiento. Ese gesto, simple y poderoso, fue la primera chispa de apoyo abierto que alguien ofreció. «Este hombre merece respeto», dijo, y su voz, a pesar de no ser alta, cargaba una convicción que resonaba por la sala. El murmullo en la cafetería se transformó en voces más fuertes. Algunas personas comenzaron a levantarse, lanzando miradas desafiantes a los policías.
La presión social ahora se volvía contra Daniels y Carter. Daniels se dio cuenta de que el control que tenía sobre la situación se estaba disolviendo, y sus dedos se contrajeron, un reflejo de su frustración. «Vámonos», murmuró a Carter, con una voz endurecida por el orgullo herido. Carter echó un último vistazo a Henry y a la pequeña multitud que se formaba, ahora claramente solidaria con el veterano. Se alejaron de la mesa, sus miradas todavía cargando la amargura de una autoridad desafiada. James se inclinó, recogió la silla caída y la enderezó, con una mezcla de orgullo y preocupación reflejada en su rostro. Henry volvió a sentarse, despacio, mientras el ambiente empezaba a recuperar la normalidad. Pero nada allí sería olvidado, ni por el viejo soldado que sentía el peso de la experiencia en sus huesos, ni por los clientes que presenciaron una lucha que iba mucho más allá de una simple cafetería. La sala pareció congelarse en ese momento, como si el tiempo se hubiera detenido para observar la escena frente a ellos. El silencio se volvió más opresivo, cada rostro reflejando la incredulidad y la angustia de presenciar tal injusticia. El corazón de James latía a un ritmo frenético, las manos temblando de frustración mientras veía a su padre ser tratado como un criminal sin motivo. Dio un paso más al frente, pero la mano de Henry, aún extendida en un gesto sutil de calma, lo detuvo. El veterano, incluso con el dolor irradiando por su brazo, mantuvo el control. «Suelten a mi padre, ahora», dijo James, con una voz firme y cargada de una determinación que no pedía permiso. El ambiente pareció suspirar en respuesta, como si su declaración hubiera desbloqueado algo en los corazones de las personas. Daniels miró a James con desprecio, pero por primera vez, un destello de incertidumbre cruzó su rostro. El control que pensaba tener comenzaba a escapársele de las manos. Un cliente mayor, que estaba sentado en una esquina con un periódico olvidado sobre la mesa, se levantó y golpeó el puño en la mesa, el sonido reverberando por la cafetería. «Basta, esto es inhumano». Su voz temblorosa, pero firme, resonó por el espacio y reflejó lo que muchos allí querían decir, pero temían expresar. Carter, que hasta entonces había mantenido un semblante más contenido, dejó escapar un suspiro visible. Sabía que la situación había ido demasiado lejos. El murmullo de los otros clientes comenzaba a transformarse en palabras más claras de apoyo. «Suéltenlo», gritó alguien desde el fondo de la cafetería, y esa voz fue seguida por otras, creando un coro que desafiaba la autoridad de los policías. Daniels, todavía sujetando el brazo de Henry, miró a su alrededor y se dio cuenta de que la marea había cambiado. La mirada de Henry, que antes era solo un punto de resistencia silenciosa, ahora estaba respaldada por docenas de pares de ojos que ya no se desviaban. La presión social era aplastante, y sabía que la única salida sin mayores consecuencias sería soltar al veterano. Con un gesto brusco y renuente, Daniel soltó el brazo de Henry, quien lentamente lo retiró, masajeando la muñeca dolorida. El viejo soldado miró al policía con una expresión que mezclaba dolor y una dignidad que ningún uniforme podía borrar. La sala estaba en un estado de tensión latente, donde todos parecían esperar un último movimiento. Henry enderezó su postura, ignorando el dolor y la humillación, y miró a James, que ahora estaba a su lado, listo para proteger a su padre a cualquier costo. El veterano sabía que ese momento no era solo sobre él, era sobre resistencia, sobre recordar a todos que la dignidad de un hombre no podía ser arrancada a la fuerza. Y en ese instante, él ya no estaba solo. La escena dejó a todos atónitos. El sonido metálico de las esposas cerrándose en las muñecas de Henry resonó por la cafetería como un golpe que alcanzaba no solo al viejo soldado, sino a la conciencia colectiva de todos los que observaban en silencio. James sintió un nudo en el pecho, una ira mezclada con impotencia creciendo dentro de él. Sabía que su padre no merecía eso, que ningún ser humano merecía ser tratado de esa forma, especialmente un hombre que había dedicado su vida a servir a un país que ahora lo trataba con desprecio. Henry mantuvo la cabeza erguida, incluso cuando el dolor de las esposas apretadas comenzaba a latir en sus muñecas. Sus ojos, firmes y llenos de historia, se fijaron en los de Daniels. «¿Esto es lo que llamas justicia?», preguntó, con la voz cargada de cansancio y de un coraje que parecía incomodar al oficial. Daniels, sin embargo, no respondió. Solo tiró bruscamente de Henry, haciendo que el veterano tambaleara por un momento antes de recuperar el equilibrio. El silencio que dominaba la cafetería fue interrumpido por un sonido inesperado,
Un cliente, un joven con uniforme de repartidor, gritó: «Esto está mal, no pueden hacerle esto». La declaración dio inicio a una ola de murmullos y voces que se levantaron. Personas que antes tenían miedo ahora encontraban valor en las palabras de aquel extraño. El ambiente se transformó en una mezcla de indignación y apoyo al hombre que, hasta pocos minutos antes, era solo un cliente sentado en silencio. James dio un paso al frente, con la voz cargada de determinación. «No se llevarán a mi padre sin justificación. Es un veterano, un héroe. Y todos aquí lo saben». Una vez más, el eco de sus palabras se propagó por la cafetería, y más clientes se levantaron, formando una barrera simbólica de solidaridad alrededor de Henry. Carter miró a su alrededor, visiblemente incómodo. La situación se había convertido en algo mucho más grande de lo que él y Daniels podían controlar. El murmullo de las voces comenzó a tomar fuerza, y Daniels, ahora consciente de que estaba a punto de provocar una revuelta, vaciló. Sabía que si continuaba, el riesgo de salir mal parado ya no recaería solo sobre Henry, sino sobre él mismo. Aunque estaba esposado, Henry miró a su hijo, y una sonrisa cansada, pero llena de orgullo, apareció en sus labios. Su resistencia había encendido algo en esas personas. Y, en ese instante, no era solo un hombre enfrentando la injusticia, era el símbolo de una lucha mucho mayor. El aire en la cafetería pareció transformarse en una masa pesada y densa, sofocando a cada uno de los presentes mientras los policías digerían la revelación estampada en aquel pequeño carnet. Daniels, que antes ostentaba una expresión de superioridad inquebrantable, ahora parecía paralizado, el rostro perdiendo color a medida que la verdad lo golpeaba. Carter, por su parte, se quedó congelado en medio del movimiento de arrastrar a Henry, sus ojos pasando del carnet al veterano y de vuelta a Daniels, como esperando una orden para deshacer lo irreversible. Henry mantuvo la mirada firme, aun con las esposas apretadas y el orgullo herido. Ese momento, por humillante que fuera, no era nuevo para él. Durante toda su vida, había enfrentado a hombres como Daniels y Carter, rostros diferentes, pero la misma actitud. Y, aun así, sobrevivió. No, hizo más que eso. Prosperó. Superó los horrores de la guerra, llevando en sus huesos cicatrices de batallas libradas en selvas distantes y en calles familiares, donde la lucha por la dignidad era constante. James, al percibir el cambio abrupto en la postura de los policías, entrecerró los ojos, sin permitirse bajar la guardia. La tensión en el aire oscilaba entre el asombro y la expectativa, mientras los otros clientes observaban, esperando una respuesta. Algunos rostros ya mostraban una expresión de entendimiento. El nombre comisario Thompson comenzaba a resonar en sus recuerdos y a tomar forma en sus mentes. Daniels intentó, torpemente, recomponerse. El peso de sus acciones, ahora claramente comprendido, hizo que sus manos temblaran al sostener el carnet. Las palabras no salían. Su mente, antes tan ágil para encontrar maneras de someter, estaba en silencio. Finalmente, murmuró: «Yo no lo sabía». Henry lo miró, sin un rastro de alivio. El veterano no necesitaba la lástima de Daniels, lo que quería era respeto. «Ustedes nunca saben», respondió, en un tono que cargaba décadas de experiencia y sufrimiento, pero también de fuerza. El veterano miró a su hijo y, luego, a las partes rotas de su bastón en el suelo. Un dolor simbólico, como si parte de su propia historia hubiera sido partida en dos, pero aún así, se mantuvo firme. La cafetería, antes escenario de un acto cobarde, ahora era el escenario de un giro inesperado que nadie podría haber previsto. Carter, intentando encontrar una salida menos vergonzosa, dio un paso atrás, soltando el brazo de Henry, mientras el sonido de voces susurrantes llenaba el ambiente. Era claro que nada, a partir de ese momento, sería igual. Henry Thompson, incluso después de toda la humillación, continuaba inspirando la resistencia en todos los presentes. Y, más que nunca, su ejemplo de dignidad bajo presión se convertiría en un legado inquebrantable. La mente de Henry vagó por momentos que solo él conocía, ecos de una juventud perdida en trincheras y explosiones distantes, donde el sonido de la guerra era tan ensordecedor como el silencio que la seguía. Esa mirada fija en el vacío ahora tenía un propósito mayor, una historia que los policías frente a él ni siquiera podían empezar a entender. Para Daniels y Carter, él era solo un hombre mayor, un rostro entre muchos. Pero para quienes conocían su trayectoria, era mucho más.
El campo de batalla de Vietnam, donde Henry presenció la muerte repetidamente, moldeó en él una resistencia que ninguna mirada despectiva ni gesto de desprecio podría borrar. Había cargado a compañeros heridos bajo fuego enemigo, arriesgado su propia vida en misiones que desafiaban la lógica y, contra todas las probabilidades, sobrevivió. En el calor de la lucha, sus acciones no eran juzgadas por el color de su piel, sino por la valentía de sus actos. Los lazos formados allí eran tan profundos que trascendían las divisiones que el mundo civil insistía en imponer. Pero el regreso a su tierra natal trajo un despertar frío y amargo. Caminó por las calles de su ciudad con las medallas guardadas en una caja de cartón, sin nunca usarlas como escudo. No importaba cuántos sacrificios hubiera hecho. En América, era un hombre negro antes que cualquier otra cosa. El reconocimiento por su valentía era tragado por el prejuicio que envenenaba cada interacción. Eso no lo detuvo, sin embargo, de seguir adelante. Henry encontró a una compañera amorosa y construyó una familia que era su orgullo. Enseñó a Robert los valores de la integridad y el coraje, cosas que sabía que serían puestas a prueba en todo momento de la vida de su hijo. Ver a Robert convertirse en comisario fue una victoria que Henry saboreó en silencio, un logro que traía un destello de esperanza en un mundo que aún parecía tan adverso. Criar a su hijo en un entorno lleno de barreras y verlo superarlas era la confirmación de que el esfuerzo de toda una vida había valido la pena. Lo que Henry no sabía, mientras estaba esposado y humillado en la cafetería, era que el legado de resiliencia que había inculcado en Robert estaba a punto de cambiar ese momento. Daniels, ahora consciente de la magnitud del error que había cometido, tragó saliva. El semblante que antes mostraba arrogancia ahora estaba despojado de cualquier confianza. Carter, de pie a su lado, observaba el entorno que se volvía cada vez más opresivo. El nombre Thompson pesaba como una roca sobre los hombros de ambos. El ruido de una puerta al abrirse hizo que todas las miradas se volvieran. Era Robert, el comisario, con una expresión que mezclaba sorpresa e ira al ver a su padre en esa situación. Henry encontró los ojos de su hijo, y en ese breve momento no necesitó palabras. Robert lo comprendió todo. El peso del momento se intensificaba con cada segundo que pasaba. Henry sentía las marcas de las esposas aún en sus muñecas, un dolor incómodo que no solo era físico, sino cargado de simbolismo. Mantuvo la postura erguida, observando a Daniels y a Carter desmoronarse bajo el peso de la culpa y el juicio colectivo. Las expresiones de los policías eran una mezcla de pánico y arrepentimiento, pero no era empatía lo que brillaba en sus ojos, era el miedo a las consecuencias inminentes. Daniels, incapaz de mantener la compostura, seguía murmurando disculpas incoherentes, cada palabra más débil que la anterior. Nosotros no lo sabíamos, señor. No teníamos idea. Su voz se apagaba mientras los clientes de la cafetería, que antes solo observaban, ahora registraban todo con sus celulares, capturando la escena que definiría los próximos pasos en la carrera de los oficiales. El sonido de los clics y las grabaciones aumentaba el peso de la situación. La cafetería, que antes era un espacio de risas y conversaciones cotidianas, se había convertido en el escenario de un momento crucial de justicia y vergüenza. Carter, por su parte, no podía mirar a Henry. Sus ojos recorrían el lugar, buscando una salida que no existía. Sentía la mirada penetrante de cada persona que ahora los juzgaba abiertamente, y el sudor frío corría por su sien. La confianza que antes mostraba con tanta facilidad se había evaporado, reemplazada por la dura realidad de que sus actos no serían olvidados ni perdonados. Henry, sin embargo, no necesitaba hablar. La calma que mantuvo durante todo el incidente era ahora una condena silenciosa para los dos hombres. El nombre escrito en el carnet comisario Thompson flotaba sobre ellos como un recordatorio del error colosal que habían cometido. Era más que un nombre, era una prueba de que habían cruzado una línea que nunca debieron acercarse. El sonido de una puerta abriéndose al fondo atrajo las miradas de los presentes, y la imponente figura de Robert Thompson entró en la cafetería. Su uniforme impecable reflejaba la luz que entraba por la ventana, y su expresión era una mezcla de ira contenida y tristeza al ver a su padre en esa situación. El silencio se profundizó, y el ambiente parecía contener la respiración en anticipación a lo que vendría. Los teléfonos móviles seguían grabando, los ojos de los clientes se movían entre Robert y los policías. «Papá, ¿estás bien?», preguntó Robert, la voz firme, pero con un toque de preocupación.
Henry lo miró a los ojos y, por primera vez en el día, una pequeña sonrisa llena de significado apareció en su rostro. No necesitaba responder. El simple hecho de que su hijo estuviera allí, defendiendo su legado, era respuesta suficiente. El silencio que invadía la cafetería era absoluto, cargado de tensión y expectativa. Los policías, ahora sin rastro alguno de arrogancia, se encogían bajo la mirada aguda del comisario Robert Thompson. No necesitó decir nada para que el peso de su presencia hiciera que Daniels y Carter se encogieran aún más. El ambiente parecía latir con la energía contenida de una bomba a punto de estallar, mientras las miradas de los clientes iban y venían entre el comisario y los oficiales. Robert se detuvo al lado de su padre, mirando las esposas que todavía marcaban las muñecas envejecidas de Henry. El comisario respiró hondo, tratando de controlar la mezcla de ira y tristeza que hervía en su interior. Con un gesto rápido y controlado, tomó la llave de las esposas de Carter, que la sostenía con manos temblorosas. Liberar a Henry fue un acto que resonó con un simbolismo profundo, una declaración muda de que la injusticia terminaba allí. «Papá», dijo Robert, la voz baja pero cargada de emoción. Henry miró a su hijo con una mezcla de orgullo y comprensión. No necesitaban palabras, la conexión entre ambos lo decía todo. Henry levantó las manos libres, masajeando sus muñecas marcadas, y asintió levemente en señal de agradecimiento. Robert entonces se volvió hacia Daniels y Carter, su mirada ahora dura e implacable. ¿Tienen idea de lo que hicieron? Su voz, firme y fría, cortó el aire de la cafetería como una cuchilla. Daniels intentó balbucear una respuesta, pero las palabras morían en su garganta. Sabía que cualquier intento de justificar sus acciones sería inútil. Carter bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada del comisario. El comisario dio un paso adelante, haciendo que los dos policías retrocedieran instintivamente. Abusaron de su autoridad, humillaron a un veterano que sirvió a este país y, por encima de todo, demostraron que no merecen llevar ese uniforme. Las palabras resonaron en el ambiente, y algunos de los clientes que observaban la escena asintieron en silencio. El peso de la verdad era innegable. Henry observaba la escena con una expresión tranquila, pero su corazón latía con fuerza. Sabía que se haría justicia, pero más que eso, sabía que la actitud de su hijo era la prueba viva de que los valores que había transmitido no fueron en vano. Robert continuó, su voz firme pero ahora cargada de decepción. Responderán por esto. Y no solo como oficiales de policía, sino como hombres que fallaron en respetar la dignidad de otro ser humano. El ambiente, antes cargado de tensión, comenzó a relajarse a medida que la verdad se desenvolvía ante los ojos de todos. Los clientes que presenciaban ese momento sabían que estaban viendo más que una escena de reprimenda, estaban viendo cómo la justicia comenzaba a desarrollarse y cómo la dignidad de Henry era restaurada, no solo por su hijo, sino por todos los que aprendieron, ese día, el verdadero significado de respeto y humanidad. La cafetería estaba sumida en un silencio absoluto mientras el comisario Robert Thompson hablaba. Sus palabras llevaban un peso que no provenía solo de la autoridad de su cargo, sino de la integridad de un hombre que sabía lo que era justo. El rostro de Henry, aunque marcado por el tiempo y la experiencia, mostraba una serenidad casi impenetrable. Sabía que la lección dada en ese momento iba más allá de su caso personal, era un mensaje para todos los presentes. Daniels y Carter se miraron, buscando una forma de salir de esa situación humillante. Sus disculpas, débiles y desconectadas, no encontraron eco ni siquiera entre los clientes que todavía miraban la escena, algunos con sus móviles en mano, capturando cada momento. El comisario Robert, aún con la expresión severa, interrumpió los murmullos de los policías con un simple gesto de mano. ¿Creen que el hecho de no saber quién es él justifica lo que hicieron? Todo ser humano merece respeto, y el uniforme que llevan debe representar eso. Su voz no se elevaba, pero cada palabra resonaba como un martillo. Henry Thompson sirvió a este país en tiempos de guerra. Luchó por un ideal que, irónicamente, ustedes deshonraron hoy. Pero incluso si no tuviera ese pasado, lo que hicieron seguiría siendo incorrecto. Robert miró a su alrededor, asegurándose de que todos comprendieran la profundidad de su declaración. El respeto no es algo que deba darse por obligación o por miedo, sino porque es lo correcto. Los ojos de Carter comenzaron a llenarse de lágrimas, pero no de empatía.
era la realización de que las consecuencias vendrían, inevitables y necesarias. Daniels, sin salida, se mantenía rígido, pero el sudor que corría por su rostro traicionaba su intento de parecer imperturbable. Henry, de pie junto a su hijo, colocó la mano en su hombro. El gesto, aunque simple, cargaba una carga emocional inmensa. Era un reconocimiento silencioso de que, a pesar de todo el dolor y la humillación, no estaba solo en esa lucha. Ese momento era más que la restauración de su dignidad. Era un recordatorio de que, a pesar de todos los desafíos, había criado a un hombre que sabía lo que era correcto y luchaba por ello. «Gracias, hijo», murmuró Henry, su voz baja, pero suficiente para que Robert lo escuchara. El comisario asintió, sus ojos suavizándose por un breve instante antes de volver a mirar a los policías. «Serán responsables de sus acciones», concluyó, cerrando el momento con la promesa de justicia. Traducao, la cafetería, que había sido testigo de la humillación y la recuperación de la dignidad, parecía respirar de nuevo. Los clientes presentes, ahora parte de una memoria colectiva que resonaría en la comunidad, sabían que habían presenciado algo que trascendía una simple reprimenda. Era una lección sobre respeto, fuerza y resiliencia, encarnada en la figura de un veterano que se negaba a ser quebrantado. El silencio que siguió a la salida de los policías era diferente al que había dominado la cafetería minutos antes. Ahora, era un silencio de alivio, casi de respeto. Las miradas, antes llenas de curiosidad y miedo, ahora se dirigían a Henry y Robert con una nueva comprensión. No eran solo un veterano y un comisario, eran padre e hijo, unidos por una historia de resiliencia y superación. Robert tomó las manos de su padre, con el cuidado de quien reconoce el valor de cada marca y cada cicatriz. El sonido de las esposas cayendo sobre la mesa parecía un símbolo de liberación que resonaba en el corazón de todos allí. Henry flexionó las muñecas y esbozó una leve sonrisa, no con arrogancia, sino con la serenidad de quien sabía que había ganado otra batalla, y no estaba solo. «Lo siento por esto, papá», dijo Robert, su voz ahora con un tono más suave y dolido. Sentía una mezcla de orgullo y dolor al ver al hombre que tanto le había enseñado pasar por una situación tan degradante. Henry, sin embargo, movió la cabeza lentamente, indicando que no había necesidad de disculpas. «No tienes la culpa, hijo», respondió Henry, su voz cargada de una sabiduría que trascendía el momento. «El mundo tiene una forma de ponernos a prueba, pero eso solo nos hace más fuertes». El veterano miró a su alrededor, observando los rostros que, ahora, parecían comprenderlo de una forma que antes no era posible. El ambiente, que había sido escenario de una injusticia, ahora se transformaba en un símbolo de resistencia y dignidad. Robert suspiró, la tensión en sus hombros aliviada por un momento. Sabía que ese incidente era más que un evento aislado. Era un recordatorio de que las luchas que Henry había enfrentado a lo largo de su vida aún resonaban, pero que también había progreso, aunque en pequeños pasos. La demostración de solidaridad de los clientes, los murmullos que ahora se convertían en palabras de apoyo y comprensión, indicaban que el ejemplo de Henry no había pasado desapercibido. La joven que había recogido el bastón de Henry antes se acercó, sosteniendo los pedazos rotos con cuidado. «Señor Thompson, lamento mucho lo que pasó», dijo, entregándole las partes con una mirada de respeto. Henry tomó el bastón roto, lo estudió por un momento antes de responder. «Gracias», dijo, su voz firme. Ese objeto, aunque roto, representaba una fuerza que nunca se había perdido. Mirando a su hijo, sabía que la próxima generación continuaría la lucha, pero con más aliados y menos obstáculos. Esa tarde, la cafetería ya no era solo un lugar de paso, sino un lugar donde se había aprendido una lección sobre honor, respeto y la importancia de no retroceder ante la injusticia. El silencio que se instaló entre padre e hijo no estaba vacío, estaba cargado de emociones y de una comprensión que iba más allá de las palabras. El comisario Robert Thompson observaba al hombre frente a él, recordando todas las historias que Henry le había contado sobre su vida, desde los campos de batalla en Vietnam hasta los días de trabajo duro y perseverancia. Robert siempre había admirado la resiliencia de su padre, pero ese día, al ver la dignidad inquebrantable con la que soportó la humillación, esa admiración se profundizó aún más. «Papá, me aseguraré de que esto no vuelva a pasar. Me encargaré personalmente de Daniels y Carter, y se harán cambios», prometió Robert, su voz cargada de una mezcla de culpa y determinación.
Pero Henry solo sonrió, una sonrisa que llevaba años de experiencia y una aceptación de que la vida, a pesar de sus desafíos, siempre era una batalla que debía enfrentarse con la cabeza en alto. «Lo sé, hijo», respondió Henry, su voz grave y reconfortante. «Y eso es lo que importa. Tú haces la diferencia, y no solo por mí, sino por todos los que aún enfrentan estas luchas cada día». Sabía que la lucha por respeto e igualdad era un camino largo y sinuoso, pero ver a su hijo en una posición de liderazgo, comprometido con la justicia, le daba esperanza. La cafetería, que había sido escenario de miedo y silencio, ahora estaba inmersa en un tipo diferente de calma. Las personas alrededor, algunas aún con teléfonos en mano, observaban a los dos hombres con un nuevo respeto. Era un momento en el que todos parecían absorber la importancia de lo que había ocurrido, no solo la humillación, sino la respuesta, la dignidad y el compromiso con el cambio. Robert se levantó de la silla y dio un paso hacia su padre. Con cuidado, colocó una mano en el hombro de Henry, un gesto que no solo mostraba apoyo, sino también el reconocimiento de la fuerza que siempre había guiado a su familia. Henry asintió, y ese breve contacto fue suficiente para transmitir todo lo que necesitaban decirse el uno al otro. «Vamos a casa», dijo Robert, en un tono más ligero, pero lleno de significado. Henry asintió, levantándose con la ayuda de su hijo. El bastón roto sería reemplazado, pero la lección de ese día quedaría para siempre. Mientras salían de la cafetería, la multitud los observaba con respeto, comprendiendo que habían presenciado algo más profundo, un recordatorio de que la justicia a veces comienza con la valentía de un hombre que se niega a doblarse y la integridad de otro que defiende lo que es correcto. La noticia del incidente rápidamente se propagó por la ciudad, traspasando las paredes de la cafetería y resonando en cada rincón de la comunidad. Las historias eran contadas y vueltas a contar, pintando el retrato de un veterano que enfrentó la injusticia con una dignidad inquebrantable y de un comisario que se negó a permitir que la deshonra quedara impune. La historia de Henry Thompson, un hombre que luchó por su país y que continuaba luchando por respeto, se convirtió en un símbolo de resistencia y cambio. La respuesta de la ciudad fue inmediata y unificada. Se organizaron marchas pacíficas en apoyo a Henry, reuniendo a personas de todas las edades y orígenes. Pancartas y carteles con palabras como respeto y justicia para todos se alzaron en una demostración de solidaridad. Henry, que siempre creyó que las acciones hablaban más alto que las palabras, se conmovió al ver a tantos unirse en una causa mayor. El comisario Thompson, fiel a los principios que su padre le había enseñado, actuó con rapidez y transparencia. La investigación interna no fue una formalidad, sino un análisis profundo que sacó a la luz otras prácticas cuestionables dentro del cuerpo. La suspensión de Daniels y Carter, acompañada de la capacitación obligatoria sobre prejuicios y respeto, era solo el comienzo de una reforma más amplia. Bajo el liderazgo de Robert, el departamento se comprometió a implementar nuevas directrices que priorizaran el respeto y la igualdad en el trato de todos los ciudadanos, independientemente de su origen o color de piel. La comunidad, antes dividida por desconfianzas y tensiones latentes, encontró un nuevo punto de unión en la figura de Henry y en la postura del comisario. La historia del veterano que había librado batallas tanto fuera como dentro de casa se convirtió en un ejemplo de que la lucha por la justicia no termina, sino que continúa en cada acto de valor y en cada gesto de integridad. Para Henry, ese día fue un recordatorio amargo de que las heridas del pasado aún no estaban totalmente cicatrizadas. Pero también fue una prueba de que la semilla que plantó en su hijo había germinado de manera más fuerte de lo que él podría haber imaginado. Veía en Robert la continuación de su propia lucha y sentía un orgullo profundo por haber criado a un hombre que no solo reconocía las injusticias, sino que actuaba para corregirlas. La ciudad cambió después de ese día. Los ecos del incidente en la cafetería sirvieron como un llamado de atención, un recordatorio de que todos tienen el deber de levantarse contra la injusticia, incluso cuando eso significa enfrentarse a sus propios compañeros. Henry sabía que el cambio era un proceso lento, muchas veces doloroso, pero también sabía que cada paso contaba. Y al ver a su comunidad despertar y unirse, encontró una nueva esperanza de que las futuras generaciones pudieran heredar un mundo un poco más justo y digno.